Hola, Buenas noches a todos. buenas noches. Bienvenidos. Espero que disfrutéis de este webinar que hemos podido organizar con la buena voluntad y, bueno, el buen hacer, como siempre, del doctor Marco Alpera, un amigo. Yo creo que, como os decía antes, pero ahora va a quedar grabado para la posteridad. He tenido suerte en esta vida de poder conocerlo y considerarlo un amigo de tantos años que llevamos trabajando, colaborando y bueno, me costó mucho que se hiciera cliente. Tío, difícil, ¿eh? Qué No, mentiroso. todo se redució a un nivel de exigencia y en ese terreno entramos y al final nos pusimos muy de acuerdo. Y yo creo que es muy importante que un profesional que se dedica a la salud tenga un nivel alto de exigencia en la calidad de los materiales, en la calidad del servicio y en todo lo que se necesita, porque lo primero es el paciente. Entonces, esto él siempre lo ha tenido muy claro, desde siempre, y me lo dejó muy claro el primer día que yo me senté en su despacho para intentar venderle una aguja. Esto creo que hace más de 24 años ya, espera, ha llovido. Sí. Vale. Bueno, entonces una vez dicho esto y agradeciendo realmente que él haya querido ofrecernos esta charla, que posiblemente de aquí salgan más cosas y os ofrezcamos algunas formaciones o así, que de eso ya os irá llegando información y ya iremos viendo. En principio también uno de los temas importantes de hoy, como decía aquel, yo he venido a hablar de mi libro. Una de las cosas que habéis visto en la publicidad es que se ha hecho una campaña de un descuento muy importante promocionando el libro, el primer libro editado por él, que es El dolor, acupuntura y dolor de espalda. Es un libro que, tal como él me explicó, está hecho desde la honestidad de la camilla, de la consulta, del día a día, y que incluso lo usa de consulta, ¿no? Entonces, ahora él hizo una promoción muy especial a un precio de chiste de 19,90 euros masiva, que sale por 20 euros el libro. Lo podéis comprar en Zenlong, luego os pasaremos el enlace, que también, pues coño, mis hijos quieren comer, merendar, cenar, esas cosas que pasan, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar de interrumpiros y de haceros esperar y os voy a dejar ya con lo que nos ha traído aquí al día de hoy, que es el webinar que nos va a ofrecer Pera, el doctor Marco, sobre uno de los aspectos que influyen en el dolor de espalda, ¿no? Ha sido muy exquisito al escoger la temática de hoy. Creo que os va a ayudar a todos en vuestra consulta diaria, en vuestra práctica con vuestros pacientes. Aquí os dejo con Pera, ¿vale? Gracias a todos y que sea de provecho. Hola, buenas noches. Gracias por vuestro interés. La verdad es que no estoy muy acostumbrado a este tipo de eventos de esta manera y he pasado 2 horas anteriores un poco nervioso porque una cosa es el cara a cara y otra cosa es pelearse a distancia, ¿no? Bueno, gracias Federico por tu presentación. No esperaba menos, somos amigos y por lo tanto los amigos han de tratarse bien. Yo creo que me has tratado demasiado bien. Tengo que hacer una rectificación, no es mi primer libro, es mi segundo libro, pero bueno, es igual, eso no pasa. Vamos a dejarlo en libros. Es el primer libro que editaste tú. Sí, ese sí. Muy bien, vale. Vamos a ver. Cuando Federico me propuso, porque siempre va proponiéndome cosas, me propuso hacer este webinar, me dijo algo de la espalda. Y yo pensé, ¿espalda? ¿Otra vez? Me paso el día en la clínica con las espaldas. Me duele la espalda de hacer espaldas. ¿Más espaldas? Y entonces pensé en qué momento de mi vida estoy con la espalda. Es decir, ¿cuál es la problemática que en este momento tengo yo con la espalda? Y pensé que podía ser interesante hacer una mirada desde este punto de vista.
Y, y eso es lo que vamos a hacer. Y básicamente para justificar un tratamiento que a mí me ha dado mucha vida y mucha satisfacción. Pensaba que así como hay, no sé, edificios que son edificios de la humanidad, danzas que son de la humanidad, este tratamiento que yo os voy a proponer vertebral, esta forma de tratarlo que estoy reconociendo a algunos de mis alumnos que ya lo saben, debería de ser patrimonio al menos de la acupuntura, ¿no? Aunque ya sé que es mucho pedir, pero la verdad es que hace 30 años me encontré con él, o él se encontró conmigo, y no me ha dejado un solo día, y me ha ayudado muchísimo en esta, a veces, batalla contra el dolor de espalda. ¿De qué se trata? ¿En qué punto de mi vida y de la espalda estoy? Pues estoy en el punto de considerar ese dolor crónico, ese dolor que viene con la edad, ese dolor que es persistente, insistente, no muy invalidante, ese dolor que aparece a los movimientos, que aparece cuando estás mucho rato sentado, que evoluciona por crisis de dolor, pero que vas trapicheando con, pues yo qué sé, algunos con paracetamol, otros con ibuprofenos, otros con natación y otros con gritándole a la pareja, yo qué sé, lo vas trapicheando, pero es un dolor que está ahí, te acompaña continuamente. Ese dolor yo creo que yo personalmente no le he prestado la atención que debería de haberle prestado. Y ahora sí, ahora he llegado, igual es que en el camino de mi vida profesional, pues he tenido que llegar a este punto para encontrarme con esta reflexión y con esta necesidad de conocer un poquito ampliamente qué significa este tipo de dolor. Es un tipo de dolor que se acompaña con lesiones degenerativas, síndromes fasciatarios, problemas discales, problemas de estenosis foraminales, lo que tú quieras. Pero es un dolor que en general, por lo que yo he oído, poco comprendido en sí mismo. Y por lo tanto vamos a echarle una mirada de cerca, vamos a ver de qué estructura estamos hablando, vamos a ver cuál es el mecanismo que genera ese problema y vamos a justificar que un tratamiento local vertebral es imprescindible, Y lo justificaremos por el conocimiento de los mecanismos de producción de ese problema. Por lo tanto, un dolor de espalda tiene muchas caras, un dolor de espalda tiene muchas interpretaciones, un dolor de espalda, una lumbalgia, se puede mirar de muchas maneras, se puede tratar de muchas maneras, todas son válidas y funcionan, si no funcionan no son válidas y por lo tanto hay que buscar. Y yo voy a proponer una mirada, una forma, no es la única, es la forma con la que yo miro en este momento ese problema. Lo mejor que puedo ofrecer es lo que pienso en este momento y cómo estoy en el momento. No voy a teorizar, no voy a especular, en absoluto voy a especular. En este sentido, no me atrevería a especular. Y si lo hago, diré, estoy especulando. Por tanto, voy a compartir pantalla con la presentación. Se ve perfecto. Se ve perfecto, ¿eh? Sí, sí. Gracias, Luisa. Muchas gracias. Bueno, el dolor lumbar discogénico, eso quiere decir el disco, dolor originado en el disco. Y el disco, como veremos, es una estructura que se deteriora, sí o no, en los hombres como la próstata y en las mujeres no lo sé. Tendría que pensarlo, pero en todos, hombres y mujeres, es una estructura a deteriorar. ¿Por qué? Porque veremos, pierde agua, es una gelatina
cuyo componente es el 80 o 90% de líquido y se pierde líquido. Y por lo tanto existe una alteración fenotípica de la estructura. Si el 80 o 90% de las personas han experimentado un dolor lumbar, como estáis viendo en la presentación, el 40%, es decir, un porcentaje muy alto, se debe a este problema en la estructura discal, en el disco intervertebral, en esa estructura situada entre dos plataformas vertebrales. ¿Qué quiero plantear? No quiero plantear, es evidente que un problema en el disco intervertebral puede generar un estrechamiento en las plataformas vertebrales, una compresión en el nervio raquídeo y generar una radiculalgia como una ciática. Eso está claro. Ese no es el que me interesa ahora. Ese, si me permitís la ligereza, es relativamente sencillo de tratar o responde bastante bien a los procedimientos que se utilizan, entre ellos el de la acupuntura. El que no es tan fácil, el que se resiste, el que es complicado, es ese del dolor lumbar del que estábamos hablando hace un momento. Ese dolor lumbar crónico persistente que generalmente viene con la edad en donde nos encontramos, razones suficientes para pensar que hay un conflicto y creo que no lo entendemos suficientemente bien, o al menos yo no lo he entendido suficientemente bien y por eso me he puesto manos a la obra. Es un problema de degeneración discal, es un problema de alteración en la estructura del disco intervertebral. Y el dolor generalmente, ya he dicho qué tipo de dolor y qué sintomatología tiene, pero se especifica que aumenta cuando uno está sentado y se levanta y tiene que moverse para aligerar esa columna lumbar, que empeora con la flexión, con la lateral flexión, es decir, con los movimientos vertebrales, etcétera, etcétera. Es ese dolor que todos creo que lo hemos visto, lo reconocemos, lo hemos detectado, que incluso algunos le buscan una justificación o una explicación muscular, es decir, la musculatura está implicada en ese proceso. Yo no lo veo así, no lo veo así y voy a decir cómo lo veo. Si hacemos un corte y cogemos un disco, es lo primero que hay que mirar. Si hemos dicho que el problema es una alteración en el disco intervertebral, vamos a ver qué estructura tiene ese disco. Y la estructura es bastante clara. Es una gelatina, una masa semifluida, un material mucoide, provisto de un 70, 80, 90% de agua, cuya composición básicamente son proteínas que se llaman proteoglicanos o glucosaminoglicanos. Fundamentalmente, los proteoglicanos tienen la capacidad de atracción del agua. Esta matriz está muy poco vascularizada y con el tiempo va perdiendo esa cantidad de líquido y, por lo tanto, la estructura base de ese disco intervertebral se va disminuyendo. Es decir, hablando claro, la altura disminuye y ese disco pierde su estructura normal. Y alrededor de esa masa semifluida está el anillo fibroso, que sí que está vascularizado, que sí que está inervado y que su composición es a base de una estructura más consistente como es el colágeno tipo 2. Esa es la estructura básica del disco intervertebral. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dicen que pasa? Pues lo que dicen que pasa es que el dolor de espalda discogénico está relacionado con la inervación del disco intervertebral. Ya tenemos un nuevo elemento, un nervio, también un poquito desconocido, y que básicamente lo que ocurre es que hay una acidificación de ese medio y por lo tanto un envejecimiento de esa matriz extracelular en ese disco intervertebral. Al final el cambio fenotípico, que quiere decir el cambio en la estructura de las células discales, generan un proceso de degradación y se han encontrado metabolitos, restos de unas sustancias llamadas citoquinas, que son unas proteínas que aparecen cuando hay problemas inflamatorios. Con lo cual se sospecha
y se elabora una teoría que es la siguiente, que esa degeneración condiciona, el cambio estructural condiciona un proceso inflamatorio donde las citoquinas, que son las proteínas indispensables en todo proceso inflamatorio, de hecho se llaman proteínas proinflamatorias, aparecen metabolitos desechos de estas citoquinas, de estas proteínas proinflamatorias, junto con otras sustancias, óxido nítrico y otros metabolitos que acidifican ese medio, con lo cual se generan unas sustancias sensibilizantes que activan los receptores nerviosos y generan información nociceptiva, dolor. Ese sería un poquito el proceso. Es decir, en esta historia hay posiblemente, por un mecanismo adaptativo biológico, un proceso inflamatorio que es importante en este proceso. Por tanto, veámoslo. Uno de los problemas es la activación de los receptores de este nervio llamado sinovertebral. Este nervio sinovertebral, que está alrededor de este anillo fibroso, es una de las estructuras que van a ocasionar información nociceptiva, es decir, dolor, van a dar una información de dolor. Evidentemente, ya lo adelanto, cuando este anillo fibroso, esta masa mucoide sale y genera una hernia discal, puede impactar en el ganglio raquídeo y generar una radiculalgia, generar una ciatalgia, una cruralgia, dependiendo del nivel vertebral, tendremos una situación u otra. Pero en algunas ocasiones no. En algunas ocasiones no llega a comprometer ni la salida de la raíz, ni un compromiso del nervio raquídeo, y sí que genera una activación de los receptores del nervio sinovertebral. Ahí tenemos una primera noticia importante. A veces las cosas son tan sencillas como parecen, es decir, es mucho más abordable un nervio que un nervio escondidito como es el sinovertebral. Es posible que esa localización dificulte a veces el acceso a un tratamiento efectivo. Bien, también me gustaría hablar del ligamento longitudinal posterior inervado por el nervio sinovertebral, muy rico en receptores nerviosos y que, si consideramos el disco intervertebral en esta parte de aquí, cuando hay protusiones posteriores, una de las primeras estructuras afectadas son esos receptores y, por lo tanto, es un elemento que genera bastante problema doloroso a nivel del síndrome discogénico. Vale, ya lo tenemos. Tenemos un disco que pierde estructura, quizá un proceso inflamatorio como una actividad biológica necesaria para reparar aquello no puede y, por lo tanto, sustancias algógenas que sensibilizan los receptores, y tenemos un problema de dolor. Bien, un problema de dolor que genera una activación, un problema de dolor generado por una activación de los nociceptores o los receptores del dolor, que genera una primera consecuencia, que es un dolor consciente que llega a la corteza, que nos indica que tenemos un problema, estaría bien que aquí acabara el asunto, pero aquí no acaba el asunto. Es decir, el sistema biológico siempre es un sistema adaptativo y se adapta a las circunstancias. ¿Cómo se adapta esta situación? Pues esta situación responde básicamente bloqueando articularmente el lugar o el nivel de donde procede el problema. Me explico. Yo creo, y es una opinión personal, que cuando se genera una noticia nociceptiva y el cerebro, nuestro sistema, tiene esa información, lo que hace es responder, y de forma automática,
con automatismos biológicos, con automatismos lógicos. Y lo que hace es, me viene una señal de dolor de L5S1 y lo que hago, como la forma de respuesta lógica y coherente de mi sistema es bloqueando las articulaciones de donde viene el dolor. Es lo lógico y lo coherente en el sistema biológico. ¿Por qué? Pues porque es de allí de donde me viene el problema y es allí donde tengo que cerrar. ¿Cómo lo hace? Tensando las partes blandas, tensando los ligamentos, tensando los músculos y tensando todo lo que se puede tensar para que aquello no se mueva, porque de allí proviene el dolor. Y ahí tenemos el problema y sobre ese es el aspecto que yo creo que tenemos que trabajar. Es decir, si tenemos algún procedimiento que sea capaz de desbloquear, movilizar, el movimiento genera espacios y los espacios generan liberación y la liberación genera no dolor o noticias antinociceptivas y por lo tanto cuando a mí algún paciente me pregunta ¿y qué es lo que pretendemos haciendo acupuntura? Les digo desbloquear articularmente esa situación para que se eliminen las compresiones que existen sobre los nervios que están involucrados. Bien, tenemos un problema, nos planteamos un tratamiento, tenemos que elegir un procedimiento, una técnica, puede ser la acupuntura. Esperemos que sí. Hace muchos años que lo llevo haciendo y por lo tanto creo que es un procedimiento muy útil para plantear este tipo de problemas. Vale, aceptamos la acupuntura como procedimiento y lo que nos gustaría saber es qué es lo que hace la acupuntura, porque por favor, ¿me puede explicar lo que hace la acupuntura? Bueno, vamos a ver, vamos a desgranar algunas cosas de las que hace la acupuntura. Una de las cosas que hace es tener una actividad local que, dependiendo de los autores, la sitúan en la liberación de muchas sustancias, como, por ejemplo, la más estrambótica es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que tiene un efecto vasodilatador. También activa el simpático dérmico, libera sustancia P, bradiquininas, sustancias morfinomiméticas, un montón de sustancias localmente. Al final, lo que creo entender es que esta acción local lo que hace es generar un terreno propicio para la reparación, es decir, una vasodilatación, un trofismo, un enriquecimiento local de esa zona. Pero también, y eso es muy actual, últimamente se habla del sistema purínico. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando yo pongo una aguja en un queratinocito, lo que estoy es rompiendo una célula y esa célula libera ATP. El ATP al final me da una adenosina, que es un nucleósido importante, y esa adenosina parece ser que hay un trabajo de una señora que se llama Hélène Langevin que determinó la cantidad de adenosina en un momento determinado cuando se producía una punción interesante y determinó que aumenta el punto y las zonas circundantes a ese punto y muy curioso, ese aumento sustancial de adenosina en esa zona duraba 20 minutos. A los 20 minutos disminuía esa cantidad. Lo digo porque los 20 minutos, aparte de los amantes de la cocción del arroz, que sabéis que está más o menos entre los 18 y los 20 minutos, sabéis que es el tiempo de puntura que se ha establecido más o menos como el tiempo de puntura adecuado. Es decir, sería el tiempo genético que necesitamos para elaborar una respuesta a un estímulo. Bueno, pues parece ser que la adenosina está implicada como neurotransmisor en los procesos de analgesia. Esto es el último grito en mecanismos de acción. Por otro lado,
Está el tema de la inflamación y las citoquinas. Y aquí sí que quisiera abrir un paréntesis y hablar unos segundos del pabellón auricular y de la neuromodulación auricular y determinar o sugerir que la actividad sobre el pabellón auricular, sobre todo algunas zonas, están inervadas por terminaciones del sistema vagal. El sistema vagal es un sistema que actualmente se considera básico en el control de la inflamación. Es decir, si activamos el sistema vagal, este es capaz de inhibir el sistema de las citoquinas. Si inhibimos el sistema de las citoquinas, estamos generando condiciones antiinflamatorias. Y eso me parece muy interesante. La inervación del sistema vagal en el pabellón auricular se encuentra básicamente en la fosita triangular y en la concha. Por lo tanto, un estímulo muy interesante es, yo lo digo, porque no adelanto nada, es hacer un estímulo en el punto Shenmen, que todos los amantes de la auriculoterapia conocen, y en el punto tálamo. Son dos puntos básicos importantes. Y en el punto endocrino, ¿vale? Que se ha llamado vago inferior también. 2 o 3 puntos interesantes para activar el sistema vagal e inhibir el sistema de las proteínas proinflamatorias o citoquinas. Muy interesante este aspecto. Y por último, el clásico Gate Control System, es decir, control del dolor en el asta posterior de la médula. Hechos comprobados. La acupuntura, la actividad de una aguja en puntos concretos dérmicos provoca y es capaz de estimular los receptores nerviosos tipo 2, los A-beta. ¿Qué hacen estos receptores? Pues básicamente activan una neurona intercalar en el asta dorsal, de tal manera que al activar esta neurona intercalar o interneurona o neurona G, no confundir con el punto G, libera dinorfinas y encefalinas, de tal manera que estas sustancias morfinomiméticas impiden el paso de la información nociceptiva hacia el haz espinotalámico lateral y su camino y recorrido hacia el córtex. Por lo tanto, yo creo que con todas estas indicaciones, todos estos mecanismos de acción, aceptamos muy gustosamente hacer un tratamiento de acupuntura en un dolor lumbar. Bien, pues vamos a plantear, porque nos parece justificado, que si tenemos un problema a los niveles que estamos exponiendo, hagamos un tratamiento vertebral. Tengo que decir que las estructuras energéticas a nivel de la espalda son el dumai o vaso gobernador, como se conocía antes, el territorio muscular y tendinoso del riñón, el punto curioso Wato Chiachi y el meridiano principal de la vejiga. Estas son las estructuras energéticas que pasarían por la zona lumbar. Y si a alguno de vosotros le gusta tratar estas estructuras energéticas de la manera que le va bien y se siente cómodo con ello, me parece fantástico. Y ya he dicho al principio que no hay una manera de tratar, muchas maneras de tratar las cosas, que dependen un poco de cómo se miren ese tipo de cosas. Pero que me parece que y aquí no vamos a hablar de los puntos distales, no vamos a hablar de ningún tipo de puntos característicos que la acupuntura puede utilizar para tratar el dolor de espalda. No vamos a hablar de dolores de espaldas agudos o crónicos. Estamos hablando de un tipo de dolor determinado y estamos hablando de corregirlo localmente con un tratamiento determinado. De eso estamos hablando, del tratamiento local. Lo que quiero decir es que no excluye cualquier otra idea que sea válida y que sea buena y que uno ha comprobado que funciona perfectamente. Bien. Esquema básico y fundamental. Corte de una sección de la columna vertebral con su sustancia blanca, gris, con su raíz dorsal y su raíz ventral, con el ganglio raquídeo y una rama dorsal y una rama ventral.
Y aquí viene un poquito el lío, no os mareéis con esto, pero es sumamente revelador el entender cómo se distribuyen las raíces nerviosas. Esto es un corte también de una sección vertebral, en donde encontramos, esto sería el disco intervertebral, con la matriz, el anillo fibroso, el ganglio raquídeo, aquí estaría la médula, esto es el ganglio raquídeo, y en este ganglio raquídeo salen dos divisiones o dos ramas, una anterior, que es la que estoy señalando, y una posterior. Y voy a abrir un paréntesis para hablar un momento de esta rama anterior, pues si puedo echar un poco de luz a alguna patología que aparece, alguna sintomatología clínica que aparece y que normalmente no observamos. Hay muchos dolores anteriores, torácicos, gástricos, abdominales y pélvicos, que provienen o el origen está en esa división anterior. Es el compromiso de esta división anterior la que puede provocar un dolor anterior, que normalmente el paciente relata como un dolor que aparece por delante, pero que lo nota hacia atrás. El origen de este problema es este compromiso de la división anterior de este ganglio raquídeo, de esta salida raquídea de la raíz anterior. Lo digo porque si ahora mismo fuéramos a un servicio de urgencias de un hospital, veríamos seguramente algunas precordalgias, alguna sintomatología muy parecida a una angina de pecho o a un infarto de miocardio, donde el problema está en el compromiso de esta raíz anterior y que normalmente no se observa suficientemente bien desde mi punto de vista, por supuesto. Pero bueno, cierro paréntesis y me voy a la división posterior, que es la que me interesa. La división anterior está la apófisis espinosa y esta es la parte dorsal, ¿vale? Bien, pues en esta raíz posterior tengo tres ramas. El arbolito tiene tres ramas, una lateral, una intermedia y una medial. Vale, pues cada una de estas ramas inerva unas estructuras. Lo digo porque el tratamiento vertebral depende un poquito de esta circunstancia. La rama lateral inerva la musculatura superficial, la musculatura paravertebral. La rama intermedia inerva la musculatura profunda, la de rotación, la más profunda y muy fastidiosa, por cierto. Y la rama medial inerva la dura madre, el cuerpo vertebral, es decir, las estructuras más internas. Bien, pues teniendo en cuenta esta disposición, lo que voy a hacer es plantear qué puntos me interesa establecer y reconocer para elaborar mi tratamiento. El primer punto es un punto que yo lo llamo interespinoso. Alguno de vosotros está pensando, hombre, estos puntos son algunos puntos de Dumay, sí, pero no me interesa que sean de Dumay, me interesa que sean interespinosos. Eso quiere decir que son puntos que están situados entre apófisis espinosa y apófisis espinosa. Eso me interesa. Si son puntos de Dumay, maravilloso. Si no son, fantástico. Me interesa que sean interespinosos y de los niveles que a mí me interesan. Si yo tengo una L3, L4, L5 que quiero tratar, los interespinosos son de L3, L4, L5. Sean o no puntos de Dumay o vasogobernador. Los otros puntos son puntos, un punto curioso que está a lo largo de toda la columna, que se llama los Wato Chiachi, que están a 0,5 distancias, SUNS o KUNS, y si consideramos un SUNT estándar de 2 centímetros, estaría aproximadamente a 1 centímetro de la línea media. Esos son los puntos curiosos Wato Chiachi. Luego tenemos los puntos de faceta. Los puntos de facetas son puntos que no están descritos, ni contemplados, ni interpretados por la escuela china de acupuntura. Es decir, los chinos no hablan de puntos de facetas. Sin embargo, las escuelas más recientes y más neuroanatómicas sí que hablan de estos puntos de facetas, precisamente porque es a nivel facetario donde tienen una actividad. Estos puntos están situados a una distancia, un punto, un shun, y normalmente, si consideramos una distancia estándar, estarían a 2 centímetros. Lo adelanto, son los puntos que yo utilizo.
Y los utilizo porque me parece que están ubicados en el sitio exacto que necesito, que son confortables a la puntura, tanto la mía como la que recibe el paciente. Se puntura muy fácil, es una puntura muy limpia, es una puntura muy efectiva y que va a los lugares que me interesan fundamentalmente. Y después estarían los puntos de vejiga, que todo el mundo conoce, la primera rama de la vejiga y una segunda rama. La primera rama está a distancia y media, a 1,5 cun, 3 centímetros, considerando esa distancia estándar de 2 centímetros. Perfecto. Pues esto es un esquema de dónde estarían los puntos interespinosos, los Guatachiachi, los de faceta y los de vejiga, y más o menos las estructuras que estarían delante de ellas para ser tratadas. La puntura de los puntos interespinosos es una puntura perpendicular. La puntura de los Guatachiachi es una puntura en principio con una cierta inclinación. La puntura de las facetas también es una puntura con una inclinación, ahora veremos los ángulos. Y la puntura de la vejiga, en principio, se hace perpendicularmente para tratar esta rama que inerva la musculatura superficial o paravertebral. Vamos a los interespinosos. Esta sería una imagen de la puntura perpendicular en los puntos interespinosos. Si intento visualizarlo mejor, esta sería el relieve de la apófisis espinosa, ese sería la aguja de puntura, apófisis espinosa, el huequecito interespinoso, el relieve de la espinosa, el huequecito interespinoso, etcétera, etcétera, ¿vale? Creo que se entiende perfectamente lo que quiero mostrar con esta presentación, que esta puntura está insertando las agujas en el espacio interespinoso, que es el espacio accesible, porque si intento poner una aguja en el relieve de la apófisis espinosa me voy a chocar con la estructura ósea y no tiene sentido. Bien, vamos con los puntos de faceta. Y miren, lo siento, lo voy a decir, quédense con esta imagen, es la imagen. Esta es la imagen. Si ustedes se quedan con esto, ya lo tienen, porque yo empecé con esto y sigo con esto. Este es el tratamiento vertebral. A partir de aquí le vamos a dar unas vueltecitas, claro, le vamos a dar la vamos a ornamentar de alguna manera, pero esta es la imagen, este es el tratamiento. Yo lo haré unas cuantas veces al día, bastantes. De hecho, hay veces que canto una canción para entretenerme, porque estoy un poco aburrido de hacerlo, ¿no? Por decir algo, no, es una broma. Pero vemos cómo están los puntos interespinosos y al mismo nivel hemos colocado unas agujas con un ángulo determinado que ahora vamos a ver, que se insertan a los niveles de las agujas, primeras agujas interespinosas. A partir de aquí le vamos a dar unas vueltas, pero es esto. Este tratamiento me encontró un día, o yo lo encontré a él. Lo sigo utilizando. Estoy hablando de hace 35 años. Me ha dado muchísimas satisfacciones. Creo que debería de ser patrimonio de la acupuntura. no porque lo diga yo, no por nada, sino simplemente porque me parece muy, muy válido. Tengo que decir también que este tratamiento se puede hacer a lo largo de toda la columna, obviamente. Aquí estamos hablando de la parte lumbar, pero obviamente tenemos vértebras y tenemos en la parte cervical alta. Había que darle una vueltecita porque la puntura es un poquito más complicada porque están los espinosos, los músculos, una masa muscular que lo interfiere, entonces hay que entrar lateralmente para lograr este efecto vertebral, pero bueno, a lo largo cervicales bajas, dorsales, dorsolumbares, lumbares, lumbosacras, siempre es
útil como tratamiento vertebral local cuando tengo problemas, no solamente de síndrome discogénico, sino de cualquier problema vertebral, degenerativo, facetario, herniario, el que sea. Me preguntarán por qué pongo 4. Pues mira, básicamente porque cojo 4 niveles y los niveles vertebrales, aunque tenga un problema en uno, está claro que el de arriba y el de abajo siempre están sometidos a una inestabilidad y por lo tanto me parece justo e importante no limitarme a trabajar solamente el nivel vertebral afectado, sino los niveles superiores e inferiores para lograr una estabilidad en ese pretendido bloqueo, no pretendido, sino supuesto bloqueo articular que se genera a consecuencia de ese dolor y de esa adaptación biológica. Bueno, pues pongo 4 porque me va muy bien si necesito en algún momento el acoplar o ayudarme de una electroacupuntura o de una estimulación eléctrica llamada electroacupuntura que muchos hacemos en su momento. Bien, vamos a ornamentar esto, vamos a complicarlo un poco. Ya he explicado que la imagen es esta y que por lo tanto esto es lo importante y por lo tanto el mensaje es este. A partir de aquí los mensajes pueden mejorar o empeorar, pero el mensaje es este. ¿Cuál sería el ángulo apropiado de la puntura de estas agujas laterales? 45 grados. Dice, oiga, y si hago 50 no pasa nada. Y si hago 44 no pasa nada. Habitualmente, en cuanto le coges un poco el truquillo, pues salen estos 45 más o menos grados de angulación sobre la superficie, sobre la línea de la superficie corporal. Pero le podemos dar una vuelta y entonces podemos rebajar el ángulo y nos podemos ir a un ángulo de 10, 15 grados, 8, 9, 10, 11, es decir, menos ángulo sobre la superficie de la piel. Incluso nos podemos ir a menos ángulo todavía y hacerlo casi tangencialmente, lo que se llama transfixiante. Ahora diré qué conseguimos con una angulación y qué conseguimos con otra. Por ejemplo, esto es una espalda donde ha sido intervenida, hay una cicatriz, y verán, esto es una manía persecutoria que tengo, de tratar final de cicatriz y inicio de la cicatriz, por aquello de las cicatrices tóxicas, que sería otra ventana para abrir y para mirar. Nuestro sistema puede reconocer una cicatriz o no, y eso genera un campo interferente, y parece ser que la reconexión posible entre la puntura inicio y final genera un reconocimiento o mejor reconocimiento de esta interferencia. Sería algo así como cuando vas con el GPS y pasas por un lugar que es nuevo y el GPS se vuelve loco porque no lo reconoce, porque es nuevo y no lo tiene detectado, pues sería algo así. Es decir, estas dos agujas intentarían reconducir al GPS para que reconociera el terreno. Ven esta puntura que es casi tangencial. Otra modalidad es esa puntura transfixiante de un lado a otro, con un ángulo muy pequeñito también. Esta sería otra idea, una puntura muy confortable, una puntura muy útil, una puntura muy efectiva, porque en la medida en que disminuimos el ángulo, aumentamos la activación de receptores cutáneos. En la medida en que aumentamos el ángulo, atacamos o abordamos estructuras y receptores profundos. ¿Qué quiero decir con ello? Que si quiero un efecto analgésico, disminuye el ángulo, es decir, cuanto más efecto analgésico quiero, más ángulo tengo que reducir, y cuanto más efecto estabilizador, reparador quiero, y no tanto analgésico, más ángulo tengo que hacer. Eso quiere decir que este tratamiento es mucho más estabilizador, mucho más reparador que este, o que este, que es más analgésico, porque los receptores cutáneos son más
se cogen más receptores cutáneos y por lo tanto el efecto analgésico es un poco mayor. Y luego está esta puntura que ya es jeroglífica, ¿vale? Esta puntura ya es de nota. Cuando haces esto, quieres actuar sobre la estructura muscular, la musculatura paravertebral, se puede hacer esto y colocar unas pinzas para hacer electroacupuntura. La verdad es que yo me paso semanas sin hacer este tipo de puntura. Prefiero las otras. Evidentemente, la primera que les he enseñado, que es esta es la joya de la corona, una perla de tratamiento. Por lo tanto, si tienen que quedarse con algo, les recomiendo esto. Para visualizarlo un poco, lo he puesto en rojo las agujas para que se vean, para destacarlas. Y bueno, creo que esta es la última presentación que les paso. Espero que haya sido de utilidad. Les estoy diciendo lo que hago, no lo que pienso, sino lo que hago todos los días, muchas veces. Muchas gracias por su interés y por su atención, y pasamos a las preguntitas, si os parece. Avanti. ¿Fede? Sí. Hola. Hola. Estoy mirando a ver si hay alguna pregunta en el chat. En principio no hay ninguna. Ahora voy a poner aquí el enlace. En el chat voy a poner el enlace de la web donde podéis adquirir el libro. En el caso de que lo queráis adquirir y queráis que el doctor os lo dedique, os lo firme, cuando hagáis el pedido poner observaciones, por favor, si me lo puede firmar y poner el nombre a quien queréis que lo dedique, y así lo haremos, ¿vale? Recordad que está en un precio de oferta que he hecho por parte muy generosamente de la editorial, que sale por 20 euros. Entonces, bueno, con algunos céntimos, pues no va a ningún sitio. Eso es por cuadrar los decimales. Y nada, simplemente ahí os lo he dejado. Cualquier pregunta, cualquier duda, vamos a por ellas. ¿Puedo preguntar? Vamos a ver, grosor y cuál profundidad. Que yo quería decir, en la página no llegan. ¿Cómo que no llegan? ¿Qué quiere decir que no llegan? ¿Perdón? No, hay una pregunta de que no llegan a Canarias, no sé lo que quiere decir. Se envía a Canarias, lo que los gastos de envío a Canarias no son gratuitos, es lo único a tener en cuenta. Luego nos pregunta aquí, ¿y grosor y cuál es la profundidad? Supongo que es de las agujas. Sí, el grosor es el que tú estés acostumbrada a la aguja, que tú estés acostumbrada, y la longitud de estas agujas es el del cun y medio, ¿no? El de 0, No, un cun, una distancia. Por 25 estás usando tú. Exacto. Esa es la que utilizo yo. No me parece que sea un factor determinante, francamente. Creo que si usted está acostumbrada a utilizar un grosor y una puntura y una longitud de aguja, pues me parece perfecto que pueda estar utilizando esta. La profundidad es un tema complejo porque depende mucho de la estructura que estemos tratando, la estructura propia del personaje que estamos tratando, pero nos iríamos a los 2 centímetros, 2 centímetros y medio, eso, un cun y medio, ¿vale? Más o menos. Vale. A ver, hay una cosilla más. Perdón, ¿qué dijo para aurículo, para el dolor? Sí. Hoy la auriculoterapia parece ser que ha dado un pasito más y considera que la inervación del pabellón auricular es importante, la inervación. Tenemos 3 nervios en el pabellón auricular: el sistema vagal, el sistema trigeminal y el sistema espinal. Nos interesa mucho el sistema vagal. El sistema vagal básicamente está distribuido, los receptores, las terminaciones nerviosas del sistema vagal en la oreja están en la fosita triangular y en la concha.
Y hay 2 puntos que son fundamentales para tratar el dolor y 3 puntos. El dolor y la inflamación, que son el Shen-Men, que es un punto socorrido, eso es magnífico. Es un punto magnífico porque es un punto vagal. El Shen-Men es un punto de encrucijada de los 3 sistemas de inervación del pabellón auricular. Es un punto estratégico. Y yo creo que es tan fantástico porque realmente es capaz de activar esos 3 sistemas. Tengamos en cuenta que el pabellón auricular está muy cerca de los núcleos del tronco cerebral. En el tronco cerebral tenemos 2 núcleos vagales muy importantes, el ambiguo y el dorsal del vago, el núcleo motor dorsal del vago. Y el recorrido entre el pabellón auricular y el tronco cerebral es muy corto y es muy rápido y es casi inmediato. Por lo tanto, un estímulo del Shen-Men, un estímulo del punto tálamo que está en el límite entre el antitrago y la concha y el punto endocrino que está en el puente intertrágico. Esos 3 puntos son magníficos para la activación del sistema vagal y, por lo tanto, activar la inhibición de las citoquinas y la inflamación. Hablando en plata, cuando yo tengo una inflamación, sea la que sea, utilizo los 3 puntos, son estupendos, porque mejoran ese aspecto. Vamos allá. Pedro, ¿qué opinión tiene de puntura y sangrado del V40? Vejiga, supongo que es, ¿verdad? Sí, esto es una de las ideas a fuego grabadas en mi mente. Es decir, me puedo olvidar de cuál es mi segundo apellido, pero del sangrado del vejiga 40 no. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando yo estudié acupuntura era un motivo importante para tratar las lumbalgias, lumbociatalgias. Y la verdad es que cuando las veces que he logrado, porque ha sido así, no porque yo haya tenido la intención, he logrado que saliera un sangrado, la verdad, sinceramente, la sangre es muy oscura, especialmente oscura, extrañamente oscura, y sale de una forma muy especial, no es una gotita, es un flock, es como un globito, ¿no? Es como un globito que sale allá. Entonces, hubo una época en mi vida que lo intenté hacer con lanceta, pero al final la gente protestaba un poco, oiga, que me duele tal, y adopté otros métodos, ¿no? Pero la verdad es que es sorprendente cuando sale una gota de sangre, si alguien tiene la habilidad de poder provocarla, porque es magnífica. Además, me da como una sensación de decir, esto va a ir bien, ¿no? Es espectacular. Tengo una buena sensación y una buena opinión de ese sangrado del vejiga 40, de verdad. Pero no sé exactamente por qué. Yo creo que es más, bueno, sé, me exacerba mi romanticismo hasta puntos exagerados. Me gusta mucho. Me parece muy bien. Y si se puede hacer, adelante. Siguiente pregunta. Que se fastidie el paciente. Dime. Las agujas laterales del tratamiento Joya, ¿están en los puntos faceta o en los faceta. No, Watachiachi no. Los Watachiachi podían ser, lo que pasa es que están muy cerca de los puntos interespinosos. Y entonces yo considero que los puntos interespinosos ya hacen la función y no necesito los Watachiachi. Y entonces utilizo los de faceta, a 2 centímetros. Es más, al principio lo medía 2 centímetros, ahora ya me sé la distancia visual. 2 centímetros, poco más o menos, ¿vale? Los de faceta, por favor, los de faceta. Notarán que la puntura es comodísima, profundizas perfectamente. No provocas ninguna sensación de molestia. El paciente está confortable y la puntura es muy, muy agradable. Sobre todo si usáis las agujas Zen Long. Sobre todo los Zen Long, sí. 0,22 por 25. 0,22 muy por 25. Importante ese detalle que no se os quede en el tintero, ¿eh?
Tú siempre poniendo la cuña. Qué barbaridad. Qué bueno. Sí, sí. No, cada uno a lo Más suyo. preguntas. ¿Con qué parámetros de electroacupuntura trabajas? Sí. ¿Con qué frecuencia y ancho de pulso? Yo esto me lo guardaría para un curso, ¿eh? Vale, pero es Porque igual. soy así de rancio. El ancho de pulso está entre 150 y 200 nanosegundos. Segundos. Muy bien. Y la frecuencia depende. Si quiero un efecto más generalizado, más frecuencias bajas, 2, 4 hercios. Si quiero un efecto más local, frecuencias un poquito más altas o medias, 10, 20, 30. Y si quiero efecto local muy importante, frecuencias a partir de 80, 90, 100 hercios. Muy importante. Muy importante. Podéis conseguir los equipos de electroacupuntura que venden en Zenlong. El hito 120, ¿es el hito 120, Federico? El ES160. Perdón. Y también lo podemos conseguir solo hay dos equipos que pueden conseguir afinar tanto. El ES160 de Ito y el AS Super 4 de Shua Medical. Vale. Digital, pues los demás no tienen esos parámetros para poder afinar tanto. La verdad es que hay el aparato, el ES160 Elito, es un aparato de origen japonés y los japoneses son muy finos en esto de los aparatajes. Es un aparato fantástico porque lleva 3 programas que te salva la vida cuando tú quieres que te la salve. Y lleva un programa que es el número 3, que lleva una combinación de frecuencias que son espectaculares. Yo soy enamorado de ese programa y básicamente para el dolor porque combina frecuencias medias bajas y medias bajas, ¿no? Y es una combinación que a mí me parece magnífica, de verdad. Es un dispositivo, un aparato que no sé si podría vivir sin él. Espero que no viváis sin él, ¿eh? Nos preguntan sin hernia discal. Sí. ¿Tu experiencia es que has podido corregirla o solo quitar el dolor? Mi experiencia es una experiencia muy vasta en el sentido de enorme, porque en esta vida si he tratado algo son hernias discales. Yo cuando hice acupuntura pensaba, de verdad, lo digo con el corazón, pensaba que no se podían tratar las hernias discales con acupuntura, que esto era que con acupuntura se podían tratar las lumbalgias de tipo muscular, bueno, y alguna cosita más, las artrosis lumbares o tal, vertebrales, pero las hernias discales, y ahora no hago nada más que hernias discales. Y es tanto que en la medida en que puedo, pido una resonancia posterior hechas con el mismo dispositivo y el mismo informador, porque al final una resonancia son imágenes que se interpretan. Y tengo 5, 1, 2, 3, 4 y 5, antes y después. Misma máquina, mismo informador. Donde había hernia y donde no hay hernia. Las hernias se pueden reducir, es decir, al perder líquido, a perder esa masa líquida, se pueden reabsorber y entrar en el perímetro vertebral. Y por lo tanto se convierten en una protusión, pero no desaparece la hernia. Las hernias se pueden corregir. Pero lo que me he dado cuenta y al final he desistido es que las personas inicialmente les dices, mire, si esto va bien, ¿estaría usted dispuesto a hacer una resonancia magnética posterior para ver cómo está su hernia? Y sí, eso, una estatua en el pueblo y lo que quieras, ¿vale? Te prometen el cielo. Pero cuando terminan y están bien, sí, ya la haré, así es que no me acuerdo, es que los niños tenían piscina, es que hay que llevarlos a inglés, es que no sé qué, y desaparecen y no hay segunda resonancia o resonancia posterior, ¿vale? Pero sí es posible la reabsorción de la hernia en muchos casos, sí, seguro. No siempre, pero muchas veces. Más preguntas y vamos a acabar enseguida, que se nos hace tarde a todos. Sí, yo antes... Aquí, si puedes repetir, ¿qué otros 2 puntos, aparte del Shenmen, has nombrado? Sí. El aurículo.
tálamo y Tálamo. endocrino. Tálamo y endocrino. Eso los podéis encontrar en las cartografías Siempre. Sí. clásicas de aurículo francesa, ¿puede ser? ¿O china? Todas las chinas, francesas son 3 puntos universales. Vale, pues eso, contestado. Quiero, antes de irme, decir que está en el horno este libro que tendremos. Este libro está en el horno, quiere decir que están encuadernándolo. Se llama Acupuntura, secretos de un profesional. Es un libro que está en el horno, quiere decir que lo tiene el encuadernador. La semana que viene está. Es un amigo mío que tiene 85 años, que lleva 45 años de trayectoria de acupuntura, que es mi maestro, y que yo lo convencí para que escribiera no solamente sus memorias, sino sus tratamientos. Un día le dije, Paul, ¿tú crees, algún día te morirás? Me dijo, sí. Y le dije, ¿y todo lo que tú sabes y toda esa experiencia que tú has acumulado durante los años, te la llevas o quieres que las escribamos en algún lado? Dice, hombre, si lo dices así, me costó un poquito convencerlo, ¿vale? Pero lo convencí, al final le convencí. Y el hombre se iba los viernes por la mañana a su consulta y con papel y lápiz escribió lo que luego yo tuve que picar con el ordenador y tal. Y después de 3 o 4 años de andamiar y de ajustar todo el texto y todas las figuras y tal, ha salido este libro que es una joya. No lo digo para que lo compréis, lo digo para que lo compréis. Porque es de verdad que yo... mi hijo cuando lo leyó, mi hijo es ingeniero y cuando lo leyó quería hacer acupuntura de tanto que le gustó, ¿no? Es un libro escrito con el corazón, romántico y lleno de sabiduría. Es decir, lo hemos planteado para que cuando un paciente te dice migrañas, hay un tratamiento de migrañas que en el 80-90% funciona, porque este hombre lo ha hecho 400 veces. En fin, nada más era anunciar este libro porque me apetecía mucho, porque creo que está muy bien. Perdonadme, pero hace un taco. Digo, joder, espera. Yo Sí. tenía que haber presentado así de bien tu libro, coño. Ya, pero es que cada uno tiene... Yo también. No. Pero voy a decir una cosa que me dijiste cuando me Sí. presentaste tu libro. Yo te pregunté, oye, ¿y no hubiera sido más chulo con tapas duras? Dijiste, no. Esto es un libro de consulta para que Sí. esté en la mesa del terapeuta al lado y poderlo consultar rápidamente. Aquí está mi experiencia de tratamientos en camilla de todos estos años, Fede. Tengo que decir que hoy he tenido 2 horas libres y lo he cogido el libro y lo he repasado. Y lo digo como lo he pensado, lo digo tan sinceramente y no es para vender nada. Y he pensado, me he hecho la pregunta siguiente. Si tuvieras que volver a escribir este libro, ¿lo harías igual? ¿Y sabes lo que he respondido? Sí, lo haría igual, de verdad, lo haría igual. Porque me parece, no, en serio, ¿sabes por qué lo haría igual? Porque me parece un libro abierto, en el sentido de que observa todas las posibilidades a la hora de mirar un dolor de espalda, todas las posibilidades. Tú escoges la que quieras, tú míralo como quieras. Es como verlo todo, ¿no? Es para visión. Y por lo tanto, como es un libro abierto, es un libro intemporal, porque, claro, hombre, alguna cosa igual no está, ¿no? Pero lo hice de tal manera para que cualquiera lo pueda observar desde el punto de vista energético, miofascial, vertebral, tensional, algunas cosas. Yo lo llamo secuencias, es como ver una secuencia, verlo de una manera, ¿no? Y hoy estoy muy contento de haber hecho el webinar, muy contento, Fede, y te doy las gracias de verdad, porque he tenido este pensamiento y me he puesto muy contento, ¿no? De pensar, lo hice en el 2013, hoy lo haría igual, ¿no? Y me ha llenado, estoy muy contento, ¿no? Porque no me había hecho esta pregunta hasta ahora. O sea que gracias, Fede. Bueno, por favor, gracias a ti por compartir esto con todos los compañeros que se han animado a estar esta tarde aquí. Hay algunas preguntitas más. Venga, Pero, venga, no hombre. sé. Venga, ¿Sí? no vamos a quedar mal, ¿no?
Venga, vamos a ver. Preguntan, ¿qué tal acoplar vejiga ¿Qué tal? 67 en la primera visita, aunque sea dolor crónico? ¿Qué tal qué? Perdón, es que ¿Qué no lo he tal oído. acoplar V67, supongo que es vejiga, Sí, muy bien. en la primera visita, aunque sea dolor crónico? A ver, los puntos yin distales tienen su cosa. Los puntos yin distales son unos puntos, parece mentira, para mí de los más potentes que hay. Sí que es cierto que se utiliza para tratar el dolor agudo, pero me parece que pueden dar lo suyo, ¿vale? En el dolor crónico. Pueden dar lo suyo en el dolor crónico porque creo que tiene la capacidad de desbloquear especialmente bien. Por tanto, sería un reserva de lujo. Es decir, lo tengo en el banquillo y lo saco cuando veo que el partido no va bien, lo saco porque este tío me marca un gol y se va a ducharse, ¿no? El vejiga 67 es un magnífico punto, es un grandioso punto. Y si además se sangra, que sangra un poquito, los puntos indistables hay que sangrarlos, te puede dar un rendimiento muy importante. Por cierto, un dolor crónico no quiere decir que no haya una reagudización sobre un fondo crónico. Y por lo tanto, es muy útil cuando tengo un problema crónico, pero reagudizado, es decir, un dolor más intenso de lo normal. Es un punto que no defrauda nunca, ni en lo agudo ni en lo crónico. Yo me parece una muy buena opción. Y si lo quieres sacar de titular, ningún problema. Según seguimos, ¿qué frecuencia de tratamientos semanales realiza en el caso de hernias discales agudas? En hernias discales agudas, cuanto más cerquita hagamos una sesión de detrás, quizá mejor si son agudas, pero también depende un poco de la mecánica de trabajo. Yo, si es preciso, hago 2 sesiones semanales y si no, o al menos al iniciar o a aliviar esa problemática dolorosa y posteriormente paso a una sesión semanal. Pero me parecería bien hacer 2 sesiones y si es posible 3 sesiones semanales. No me parece mal en caso de agudeza. A nivel energético, ¿qué punto utilizaría además de riñón y sangre? ¿DU4 y R3? Aquí hay una historia, es que cada cosa tiene una historia, ¿no? Pero el meridiano del riñón tiene un territorio miofascial y tendinoso que se describe, a mí es un enigma, es enigmático esto, porque lo describen por donde está, por los cuerpos vertebrales anteriores. Y eso me ha llamado siempre la atención, ese recorrido de ese meridiano tendinomuscular, que esa es otra ventana que tendríamos que abrir algún día. Yo no lo llamo así por una serie de razones, pero bueno, el meridiano tendinomuscular, para no generar confusión. Entonces hay un punto que no es ninguno de los dos que usted me menciona, que yo le tengo un especial cariño y devoción, es devoción, no es cariño, es devoción. Cuando los dolores están muy centrados sobre la columna, en la línea media, por ese concepto de meridiano tendinomuscular del riñón, que es el riñón 7. El riñón 7. Es decir, me parece mucho más potente el riñón 7 porque es el yin proximal, es el punto analgésico antiinflamatorio del meridiano. Y en todos los dolores que están muy centrados, como punto distal, el riñón 7 es un punto magnífico. El riñón 3 está bien, el DU4 está bien como punto más o menos local, pero le aconsejo, si no sé, como motivación extra, que intente el riñón 7, que es un punto magnífico para tratar el dolor, sobre todo cuando está centrado sobre la columna. Magnífico, de verdad. Muy bien. Nos pregunta Herli Agredo, dice, ¿tu tratamiento analgésico puede favorecer el dolor de una discopatía degenerativa multinivel con protrusión discal posterior y el tratamiento reparador puede ayudar a la reducción de tamaño del canal vertebral por hipertrofia
ligamentaria? Ahí lo dejo. Tela, esto es tela, esto es, vamos, voy a intentar ser contundente y rápido, pero esto requeriría... No, si no... Sí, no, a ver, en la medida en que usted tiene que pensar una cosa, estas son lesiones que me pueden generar más o menos limitación, más o menos dolor, todas ellas generan mucha problemática. Entonces, lo que tiene que considerar es, en ese momento, si quiere remover mucho la cosa, es como una cazuela, que tiene un guiso. Si lo quiere remover mucho o quiere que se cueza un poquito y a ver qué pasa. Me explico. Si lo que queremos es analgesia y remover poco, porque con todas estas lesiones remover significa generar un conflicto inicial para que estabilice toda la espalda, es que me he hablado de muchas cosas. Yo le aconsejo que en ese momento se pregunte, no me importa tanto que se estabilicen las cosas, me importa mucho que disminuya el dolor. Entonces el más analgésico, es decir, el más asfixiante, el menos angulación, con menos angulación. Sin embargo, no tengo tanto dolor, no es una situación angustiosa en cuanto al dolor, entonces me permite intentar una estabilización, remover un poco más, entonces con más angulación para que sea más reparador, más estabilizador. Pero es que ese movimiento, esa puntura mueve más y la analgésica mueve menos. Entonces tiene que considerar estos términos. Lo siento, no puedo responderle mejor. Mire, primero analgésico y luego reparador. Pero ahora tengo un lío porque me preguntan, repite por favor el nombre del libro y cómo se llama el autor del libro. Sí. Me imagino que no es el tuyo. No, el mío, ¿para qué? Me imagino que no. No. El libro, que tiene esta tapa muy chula, se llama Acupuntura, secretos de un profesional. ¿Y el autor? Paul Teixidor. Paul Teixidor. Es una maravilla, Se lo leerán, no podrán dormir. Fantástico. Vamos a ver qué nos queda por ahí. ¿Cuándo sale del horno? Bueno, en breve yo os avisaré, no os preocupéis. La semana que viene. La semana que viene está. ¿Qué opinas de la transficción del riñón 3 con vejiga 60? Bien, ese día tienes que levantarte con el cuerpo muy animado, muy jotero y decir, hoy hago esto. Bien. Matas 2 pájaros de un tiro. Vale. ¿Algún soporte? Lo que pasa es que cuidado, porque tenemos que tener claro la inervación de esa parte, porque te puedes generar una neuritis por puntura, y eso es posible. Por tanto, es arriesgado, puedes generar una neuritis, una inflamación por pasar por el nervio tibial que pasa por ahí. Y si no es muy importante, yo aconsejaría hacer vejiga 60, riñón 3, que no pasa nada. En lugar de asfixiar totalmente, que es un acto más de fakir que de otra cosa. Lo siento, la broma. Es posible, está bien, pero no sé, me parece agresivo, me parece... Yo no lo hago, no lo hago, no me gusta tal, pero a ver, que a Fede le va muy bien que gastes 2 agujas en lugar de una para 2 puntos. Es que, claro, aguja por punto, amigos, que todo el mundo tiene que vivir, que este hombre tiene 2 hijos. Bueno, que me parece bien, pero no tan bien. Ya, podemos despedir por aquí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Perdona, me preguntaban si recomendabas algún soporte nutricional para huesos y cartílagos aparte de la acupuntura. Mira, yo tengo un problema, siempre he tenido un problema, y es que vienen muchas personas de casas comerciales a enseñarme sus productos. Y soy totalmente incapaz, soy un negado en aprender de un solo producto de estos.
Y cuando vienen, se van y cojo un libro de acupuntura y no sé por qué. Y empiezo un libro de acupuntura, quiere decir, a mirar dónde, a localizar puntos. Leo puntos y digo, y pienso, ¿por qué haces esto siempre que viene una casa comercial? Y es como una situación mental esquizofrénica que tengo que consultar con el psicólogo o el psiquiatra y hacer un psicoanálisis porque no sé nada de productos alimenticios ni nutricionales. No sé nada. La acupuntura ha absorbido tanto mi vida que me impide conocer un cartílago de estos para comer, para tomar. Lo siento de verdad. Es que soy incapaz, de verdad. No sé. No lo sé. No lo sé. Seguramente he leído alguno, pero no me acuerdo. Lo siento. Me preguntan luego dónde se podrá comprar el libro de Paul Teixidó y esta la respondo yo. Coño, en Celta. En nuestra página web, les enviamos los emails. A mí. Exacto. A él. Estará Creo que en ya las webs, etcétera, pero más, una última cosa. Mire, hay una preguntita de Jordi Aymat que no sé si todavía... Hombre, Jordi, ¿cómo estás, Jordi? Jordi. Gran tipo, Jordi. Encantado de saludarte, de verdad. Sé que eres un crack y estás haciendo por ahí maravillas, lo sé. Me preguntan por ti y siempre hablo mal, ya lo sabes, ¿no? Ya sabes que tienes un trocito de mi corazón, lo tienes, ¿eh? Lo sabes. No sé qué pregunta era, pero he aprovechado para saludar a Jordi, para saludar al Pep. Pep, ¿qué tal, Vilanova? La pregunta es si en el aurículo se usa corriente o no. Sí, se puede. Puedes hacer varias cosas. Puntura simple. O puedes utilizar el Super 4, que es el aparatito de electroacupuntura que ha nombrado Fede, que es un aparato magnífico para aurículo, magnífico para la electroacupuntura auricular. Entonces, una combinación analgésica brutal es Shenmen con el tálamo, una conexión con electroacupuntura. El programa 2 de este aparato es magnífico. Es un programa con unas frecuencias que van combinándose y es magnífico. El programa 2, el programa 3, pero se puede hacer perfectamente y los efectos son muy potentes, a veces devastadores para los dolores. Es decir, tienes una lumbalgia, una lumbociatalgia, no te va, no hay manera, ni el tratamiento vertebral, ni leches, ni pepinillos en vinagre. Y entonces haces esos 2 puntos, coges el aparatito, haces electroacupuntura y la cosa cambia de tal manera que el dolor disminuye y la gestión de ese dolor ya es otra cosa. Sí, se puede hacer electroacupuntura, ningún problema. No sé si hay alguna cosita más. Al Ricardo, que voy al llibre de Paul Teixidó. ¿Paciencia? Sí, la semana que viene. La semana que viene. Vale. Lo tendréis, bueno. Que ya está. Además, hemos hecho una edición con papel Munken, que es un papel reciclable, y lo hemos tratado con tal cariño que nada más por el papel vale la pena tenerlo. No, es un libro magnífico, de verdad. Muy bonito. De verdad. Parte de ese libro, pues yo le he ayudado a este amigo mío a hacerlo y a escribir cosas y a actualizarlo y tal, ¿no? Pero es una maravilla, de verdad. Y además aprendes un montón y te da recetas, que no están mal las recetas, ¿vale? Que parece que las recetas nos parezcan, no, es que es una receta, bueno, sí, una receta, pero si va bien, una receta que va bien, ¿no? No tenemos que despreciarla, sino todo lo contrario, porque es una receta elaborada a base de años de experiencia. Y eso es importante. Las recetas no están mal. ¿Vale? Las recetas de cocina y todo eso pues están bien. ¿Qué más cositas?
Bueno, hay una oferta, Miles, te la compro, que se ofrece a traducir los 2 libros al inglés. Ah, vale. Bien. Así, de golpe. Ya está. Coño. Apúntala. Sí, ya os pondré en contacto, no os preocupéis. Sí, O sea, vale. aprendo muy bien las técnicas yo. Él es profesor ¿Perdona? de cultura y es inglés y afincado en España hace muchos años. Es Marcio Cohen. ¿Es No, Marcio? Miles Pratt. Miles Ah, vale. Vale. Aquí, Vale. aquí. Hola, ¿qué tal? Ah, vale, hola. Vale. Es que ponía otro nombre y... Ah, vale. Sí, me he equivocado yo. Miles. Oye, Miles, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Hablamos. Bien, fantástico. Hablamos. Eso Muchas es muy gracias. interesante. Gracias. Genial. Vale, nos preguntan si el webinar se podrá ver en diferido. Sí, os enviaremos por email a todos los inscritos el enlace para poderlo repasar. Y también, bueno, al que no se acuerde, la dirección de la página web donde podéis comprar todos vuestros artilugios y cosillas que necesitéis para el tratamiento diario. Qué bárbaro. Muy bien. Bueno, acabada la curva publicitaria, podéis aprovechar el Black Friday, acordaros, estamos con descuentos, ofertas, promociones, no lo dejéis pasar. Bueno, pues yo, si no tenéis nada más, os agradezco muchísimo el interés, de verdad. Me he encontrado, he notado vuestra presencia, es curioso, pero es el primer webinar que noto la presencia. Es como si estuvierais conmigo. O sea que os lo agradezco mucho. Eso es porque lo transferís, si no es imposible. Esto es imposible, pero os encuentro muy cerca, no sé. Y me he encontrado muy a gusto, mucho, pero mucho, es más, ahora ya no voy ni a salir de casa de tan a gusto que estoy aquí, ¿no? Pero de verdad que no es broma. Sí que he notado esa presencia, ese interés. Eso trasciende las pantallas, trasciende las paredes y lo trasciende todo. O sea que os agradezco mucho esa calidez porque yo la noto y la siento y me decís, este tío está loco. Sí, pero yo la noto, ¿vale? O sea que muchísimas gracias, muy agradecido. Y nada, y nos vemos en alguna otra ocasión y seguro que charramos y estamos tan a gusto. Que os vaya muy bien, muchísima suerte y cualquier cosita estamos en contacto. En nombre de todos que lo ponen en el chat, muchísimas gracias. Están muy agradecidos todos porque hayas compartido este conocimiento. Es un placer. Y tu manera de explicar, tu manera de ser, con qué cariño se hacen las cosas así, Claro. El conocimiento ha de ser universal y lo tenemos que compartir. Todo lo demás es erróneo, creo, es erróneo. El conocimiento, es decir, si alguno de vosotros utiliza este tratamiento, estas ideas, le sugiere algo y logra mejorar a algún paciente que sufre ese problema, yo ya estoy contento. Y es que se trata de eso, se trata de compartir. Lo que sí que os puedo decir es que lo que os he dicho lo hago todos los días muchas veces. Para mí ha sido una joya, es una joya. Me saca de muchos, me ha dado muchas satisfacciones y me saca de muchos compromisos, ¿no? Por tanto, si ojalá para vosotros sea lo mismo, yo encantado de compartir porque se trata de beneficio para todos. Al final, si es bueno para ti, es bueno para mí, seguro. O sea que muchas gracias y avanti con el tratamiento vertebral. Como decía aquel, buenas noches y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. A todos. Gracias a Luisa que ha estado aquí en el panel de control, haciendo que todo fluya y vaya. Sí, muchas gracias. Luisa, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, que vaya muy bien. Buenas noches. Adiós. Adiós. Buenas noches. Manu, Fede, Luisa, hasta otra. Chao. Oye, que por ahí todavía es de día, ya veo, ¿eh? Sí, hay una luz espectacular y no hace nada de frío. Un beso, chao. Chao.
Nos vemos, buenas noches. Chao, buenas noches.